Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo podcast de Historia, Libros y Banderas. Para mí es una gran alegría tener hoy como invitada a Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana es doctora en Historia por la Universidad de Oxford. Ella hizo su tesis en Juan de Palafox y la dirigió el gran historiador John Eliot. Sin embargo, después derivó al periodismo, a la política, es diputada por el Partido Popular, fue portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, pero hoy la hemos invitado por su libro publicado en 2021 por Ediciones B, Políticamente Indeseable. Un libro realmente muy interesante de historia reciente de España, de política actual, un libro atractivo, éxito en ventas, polémico y que vale la pena conocer. Vale la pena conocer por lo que cuenta de historia fáctica, pero también por las ideas que ahí se pueden apreciar. En primer lugar, ¿cómo estás, Cayetana? Qué gusto tenerte. Encantada de conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Cayetana, ¿cómo nació la idea de este libro? Porque tiene algo del género de memorias, pero son unas memorias muy prematuras. Es la historia reciente de España y de tu vida política. ¿Cómo nació la historia de publicar esta breve etapa de la historia española a través de tu pluma? Sí, memorias es una palabra grande que solamente merecen o los grandes políticos o los muy viejos políticos, y no se da ninguna de las dos circunstancias. El libro nace cuando mi destitución como portavoz parlamentaria, y me llaman distintas editoriales porque veían que ahí había una historia que tenía cierto morbo político, ¿no? Pero yo llevaba tiempo reflexionando sobre un libro que quería escribir, que era más un ensayo sobre los problemas de la democracia y los problemas de la política contemporánea. Y se juntaron las dos cosas. La ocasión perfecta para contar los hechos vividos por mí, casi una crónica periodística de mi experiencia en política, para reflexionar sobre los problemas y los males y las amenazas de la democracia, y luego se fue colando casi de manera natural una parte de memoria familiar y de recuerdos personales y de digresiones que en el fondo es lo que más disfruté escribiendo. El título es curioso, no es el primer libro que escribes. Yo tuve ocasión de ver el que publicaste de Juan de Palafox, que está publicado en Inglaterra y en España. Pero aquí le pusiste Políticamente Indeseables, que es un título bastante duro. Y es verdad que tienes detractores, pero tú tienes muchos admiradores, no solo en España, sino también en otros países iberoamericanos. ¿Cómo decidiste el título? ¿Hacia dónde va la idea? Es un título polisémico, ¿no? Y las polisemias me gustan, me divierten. Es un título que a primera vista, sobre todo por la portada con mi foto, da a entender que hablo de mí misma y no está mal que así lo haga, ¿no? Políticamente indeseable. Es casi como un wanted, ¿no? Un buscado abajo. Pero el libro, ya la lectura más seria, la interpretación más seria del título, es que el libro trata de aquello que es indeseable en la política, ¿no? Los aspectos indeseables de la política o las prácticas indeseables de la política, que son las que yo intenté combatir en el ejercicio de este oficio, de esta vocación que reivindico y que creo que puede ser deseable y debe ser deseable, y para eso necesita una profunda regeneración, ¿no? Con lo cual ahí están las dos, digamos, versiones de ese título, y se explican en una frase que incluyo en el texto y que luego fue llevado a una contraportada por los editores, que es
que yo luché contra lo indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable. Eso es una evocación del esfuerzo en una batalla cultural e ideológica que yo di y que considero imprescindible dar y que me granjeó evidentemente algunos opositores y enemigos. Hay una cosa que llama la atención, tú eres, no sé si naturalmente o intelectualmente optimista, pero por otro lado tú adviertes con preocupación que España, Europa, Occidente están viviendo un momento de decadencia, no sería el primer momento de decadencia. ¿En qué adviertes esa decadencia y cómo se puede salir de ella o al menos enfrentarla con razonables posibilidades de éxito? Sí, el libro empieza diciendo que escribo desde el socavón, ¿no? Digo, el socavón, sin amargura ni desaliento, incluso con esperanzas, ¿no? Yo creo que el optimismo es una obligación moral y política. Primero porque es lo más ajustado a la realidad. Las sociedades han avanzado de manera espectacular en los últimos 300 años, el mundo, ¿no? Desde la Ilustración en adelante y precisamente por los valores de la Ilustración. Podemos entrar luego más a fondo en eso. Y el caso concreto de España ha experimentado, digamos, una modernización absolutamente conmovedora y espectacular en los últimos 40, gracias a esas ideas plasmadas en un orden constitucional. Ahora bien, eso no me priva a mí de ver con ojos, digamos, objetivos la realidad española y la realidad de lo que está pasando en el mundo, y que es que hay un repliegue de esas ideas liberales, esas ideas de modernidad política, esas ideas que permiten la convivencia, la prosperidad, y que, por tanto, todo eso que ganamos sí está en riesgo y está en juego. Es decir, que no podemos simplemente tumbarnos, es decir, el orden liberal ya triunfó y ganó, sino que ese orden liberal está en riesgo, hay amenazas graves y se trata de bajar a la arena y luchar en su defensa. Eso llama la atención porque hay una dicotomía bastante clara entre lo que podríamos llamar los mejores 40 años de España, muy contrario a la pobreza del pasado o muy contrario a los golpes de Estado, pronunciamientos de otro momento de la historia, y por otro lado un desarrollo que probablemente los abuelos de los españoles ni imaginaron en 1950, en 1920 o antes. ¿Qué momento político vive España? Porque hoy día esa España, no por todos evidentemente, está criticada, la España de la transición. Hay una irrupción evidente de un populismo y el separatismo es una realidad ciertamente fluctuante, pero que está presente. ¿Cómo ves el estado actual de la democracia española? A ver, es muy interesante. Esa modernización y esa explosión impresionante de España en las últimas décadas no ocurre porque sí, y eso es clave entenderlo. Ocurre porque hay determinadas ideas que se ponen en pie y se practican políticamente. Es decir, hay un orden constitucional basado en el Estado de Derecho, en la igualdad y la libertad de los ciudadanos, en una sociedad abierta, en un mundo de libre mercado. Es decir, hay unos ciertos principios que empiezan efectivamente a funcionar en un orden democrático y que permiten a España florecer. Primero, entrar en la Unión Europea, lo cual es básico, y segundo, desarrollarse plenamente como sociedad. Por tanto, es muy importante entender que esa transición da lugar a ese florecimiento español. ¿Qué es lo que pasa de unos años para aquí? Que hay fuerzas políticas y movimientos sociales que intentan destruir la obra de la transición, es decir, acabar con la etapa más justa y más fértil de la historia de España. ¿Por qué lo hacen? Unos porque sus proyectos son separatistas, identitarios, de ruptura, quieren o crear naciones disgregadas o les mueve la xenofobia, el odio a otros españoles. Y luego hay movimientos puramente comunistas y ideas trasnochadas que han fracasado en otros sitios y que pretenden aplicarlas en España, ¿no? Y cuando todas esas fuerzas dejan de ser marginales, extramuros del sistema, y pasan al corazón del sistema, al propio gobierno de la nación, entonces empiezas a tener un problema. Porque fuerzas radicales y marginales y, digamos, separatistas, etcétera, siempre puede haber. Digamos, ningún país tiene todas sus fuerzas políticas dentro de un orden racional, ¿no? Nosotros tenemos movimientos separatistas y fuerzas de ultraizquierda hace tiempo. El problema efectivamente es cuando no están en la periferia, sino que en el corazón del sistema. Y eso es lo que empieza a ocurrir a partir de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que es un presunto socialista, pero que decide en el fondo destruir también la obra de la transición, que es parte del Partido Socialista, no solamente, pero parte.
y aliarse con las fuerzas más radicales del sistema para rediseñar las reglas del juego, para echar a la derecha del tablero político y para asegurarse una forma de poder a perpetuidad junto con las fuerzas nacionalistas, una alianza de la izquierda y el nacionalismo. Y eso coloca a España en una senda de crisis permanente política, institucional, que es lo que estamos viendo en el fondo en el día de hoy. Y ahí es donde estamos, digamos, en el vértice de esa decadencia, chapoteando en los mismos debates identitarios, sin salir de ellos, con un cuestionamiento constante de si España existe o no existe o debe existir, es decir, en debates completamente narcisistas y que no generan ni prosperidad ni convivencia, sino que levantan fronteras entre españoles y regresión económica. Y en ese esquema de las izquierdas que describe, ¿qué papel le corresponde y cómo está parado el Partido Popular? Porque tú nombrabas, por ejemplo, en tu libro que José María Aznar es el mejor gobernante de la democracia española, pero por otro lado aparecen críticas al centralismo al interior del PP, a la falta de democracia interna, a la falta de discusión y otro tipo de problemas. ¿Cómo ves a las derechas o al centro político? Uy, son dos preguntas distintas, ¿no? Una es qué pasa con las derechas en España o qué ha pasado con la derecha en relación con la izquierda y con la derecha en relación a España en los últimos 40 años, ¿no? Empecemos con la relación con la izquierda, que eso es la clave, yo creo. Como ha pasado en tantos otros sitios, la derecha en general ha tenido una relación de complejo y de inferioridad respecto a la izquierda. Se lo he explicado muchas veces, ¿no? La izquierda cae derrotada cuando se derriba el muro del Berlín, el fracaso es estrepitoso y evidente, y sin embargo consigue rearmarse moralmente y la derecha le permite hacerlo, y no solamente eso, sino que le permite adueñarse del relato, de los conceptos, de las palabras y de la historia prácticamente, ¿no? Y entonces la izquierda es la que domina el tablero político. Y eso en España es un caso de libro, ¿no? La izquierda ha gobernado buena parte de la etapa democrática y sigue dominando culturalmente el tablero, y la derecha, que también ha conseguido gobernar, pero no ha conseguido el poder real, es decir, una transformación social que pueda dar una alternativa cultural y política a lo que la izquierda domina. Y eso ha pasado en España como tantos otros sitios. Un caso quizás más extremo fue en la época del gobierno de Mariano Rajoy, cuando ganó con una mayoría absoluta muy contundente, gestionó muy bien la economía, sacó a España del abismo de un rescate y sin embargo no hizo política cultural, no transformó ese aspecto de la vida política y social de los españoles, ¿no? Despreció la política y la batalla de las ideas, y por tanto la izquierda, en cuanto se reorganizó, pactó con las fuerzas más rupturistas y echó al Partido Popular del gobierno a través de una moción de censura. ¿Y cuál es el problema ahí? Porque yo noto en distintas partes del texto, particularmente en la última parte de la obra, que tú hablas mucho de la batalla cultural, de la necesidad de dar esa lucha cultural desde el gobierno y desde la oposición. Pero lo que se advierte en las derechas, en España, en Chile y en otros lados, es más bien una desidia al respecto. O sea, parece que esa idea de dar la batalla cultural no logra permear mayormente en el sector político. Sí, es un fenómeno curiosísimo y pasa en todos sitios, ¿no? Yo digo que la izquierda tiende a detestar a la derecha e intentar destruirla si puede, y la derecha tiende a admirar a la izquierda e intenta parecerse a ella, ¿no? Y es una constante, es curioso, pasa en muchos otros sitios y ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es paradójico porque las ideas de libertad, las ideas del espacio liberal conservador son las que han generado prosperidad y progreso en el mundo en general. Y las ideas de la izquierda aplicadas han sido, digamos, generadoras de gran crisis económicas y miseria y desempleo. Y se da esa paradoja sentimental. Tiene mucho más que ver con la psicología y con lo perceptivo que con lo real y lo fáctico, ¿no? Y bueno, eso se podría analizar casi con un diván. Hay muchos líderes de derechas que no acaban de creerse sus propias ideas, ni que acaba de gustarles sus propios votantes. Y se quedan más en la gestión que en cuál es la raíz cultural de su pensamiento político, por ejemplo. Sí, hacen una distinción absurda entre gestión e ideas, ¿no? Como si, yo digo mucho, la buena gestión son buenas ideas encarnadas. Cuando tú tienes buenas ideas y las encarnas en una gestión pública, pues tienen unos efectos positivos. La idea de que la gestión no tiene ideas, es ideológicamente neutra, ¿no? Es falsa. De hecho, la izquierda eso nunca lo hace. Siempre tiene sus ideas detrás que luego causan estragos, pero las tiene. Esa es una idea que se instaló en España
a fines de los 60, comienzos de los 70, como que hubiera un crepúsculo de la ideología y que lo único, la frase de Fernández de la Mora, pero que lo único que valdría es gobernar técnicamente bien. Es la tecnocracia, porque las ideas dan miedo, porque uno cree que las ideas en el fondo son conflictivas, porque la política es sucia, entonces la derecha lo que hace es dejar la política a manos de la izquierda. Dice, no, yo me voy a ocupar del bolsillo de los ciudadanos. Yo siempre digo, es como si los ciudadanos fueran, o la gente, los electores, los votantes, máquinas materialistas que solamente les importa llegar a fin de mes. Y claro que nos importa llegar al fin de mes y es importante el empleo y la parte puramente material y económica, pero somos animales morales, tenemos ideas, tenemos ideales, tenemos una moral, tenemos ilusiones y eso mueve el mundo, las ideas mueven el mundo, a veces para bien y a veces para mal. Y ahora lo estamos viendo. Y si la derecha no comparece en esa batalla, pues ganarán las ideas más malignas. Hay otro tema que aparece como amenaza a la democracia actual, que es el llamado virus populista. Y una cuestión que me llama la atención a mí es que al menos en España, también en otros países, hay, hablando de la polisemia, una segunda acepción de populismo. O sea, el populismo ya no sería un virus, algo necesariamente malo, sino que sería una radicalización de la democracia, algo bueno. Es decir, siguiendo las tesis de Ernesto Laclau, de Chantal Mouffe, lo que sería Íñigo Errejón o Pablo Iglesias, sería una forma de profundizar la democracia. Tú eres muy crítica de ambos, tuviste un debate extraordinario con Pablo Iglesias que está reproducido en la parte final de tu libro. ¿Cómo enfrentar primero esa doble impresión que hay sobre el populismo y cómo ves el problema semántico ahí? No, vamos a ver, yo, por ser muy cruda y directa, yo creo que Íñigo Errejón es uno de los políticos más sobrevalorados de España, desde luego, y probablemente en Chile esté muy sobrevalorado también. Y el señor Iglesias, pues, es un fracasado. Es un señor que era vicepresidente del gobierno de España, que desde esa vicepresidencia podría haber hecho muchas cosas, pero claro, es un señor que le gusta la retórica y la utopía, cuando llega a la realidad no es capaz de gestionarla, ¿no? Y entonces acaba dejando la vicepresidencia en un acto completamente frívolo, se ensarza en unas elecciones regionales y las pierde estrepitosamente y ahora vuelve a ser un tertuliano, ¿no? Y a promover en América Latina lo que jamás aceptaría para su propia vida, ¿no? Probablemente, comunismo para todos y los privilegios para él en España, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje menor, debo decir. Pero ha tenido cierta, digamos, repercusión, o siempre se les considera, ¿no?, personajes que tienen una cierta retórica detrás, yo creo que hay muy poca cosa, ¿no? Y eso que me decías del populismo es un ejemplo. O sea, el populismo es la antipolítica, es la destrucción de la política. El populismo no es ni una forma de ser política. Hay gente que se debate si es una ideología, desde luego no lo es, hay de izquierdas y derechas, pero es que ni siquiera es una forma de hacer política. Y yo creo que es crucial hacer esta distinción. El populismo busca la destrucción de la política a través de lo peor, que son las más bajas pasiones. Es el miedo, la irracionalidad, la xenofobia, el odio, el rencor. Siempre es una exaltación sentimental para la destrucción de la razón, y la razón es lo que nos permite, que puede ser emocionante, debo decirlo, la convivencia, el orden democrático, la prosperidad y todo aquello, lo que la política se debe dedicar. Pero un trabajo más lento, el trabajo emocional es mucho más rápido. Claro, pero la emoción lo puede hacer cualquiera, se lo digo, es el atajo de los mediocres. Salir a la plaza pública, tomar un micrófono y empezar a arengar a las masas, es que lo haría casi cualquiera, ¿no? Tocando las pulsiones más bajas, ¿no? El odio al distinto, al diferente. El miedo, el rencor a la casta, a la clase social distinta. Se ha hecho en Cataluña, el nacionalismo es eso, es la pulsión más tremenda, más baja, ¿no? La xenofobia, es buscar al diferente, ¿no? La pulsión nacionalista es una pulsión xenófoba, no tiene que ver con nada racional. No sería la única clave identitaria el Cataluña-España, también está el mujer-hombre y otras formas de distinción del momento actual. Eso es la característica de nuestro tiempo, es el separatismo identitario. Las identidades causaron destrucción en el siglo XX, causaron guerras mundiales con millones de muertos, las políticas identitarias, eso fue el nacionalismo, ¿no?, las guerras, y ahora ha vuelto con otros ropajes, no solamente nacionalismos estatales que existen y que están causando problemas en Europa, sino separatismos interiores, ya sean líneas étnicas, líneas sexuales, líneas de orientación sexual,
líneas de color de piel, líneas de procedencia genética, es decir, esto es una involución clarísima. Estamos en la era de la involución. Por eso digo, eso trae, si eso avanzamos o seguimos retrocediendo más bien por ese camino, vamos adentrándonos en una profunda decadencia. Vamos hacia la tribu de la que venimos. Venimos de tribus. Hemos hecho un camino de civilización al encuentro de los distintos y ahora hacemos el camino inverso hacia la tribu, buscando lo que nos distingue y diferencia, que es enormemente fácil. En eso entendí que tú tienes una crítica o percibes cierta cobardía a enfrentarse a movimientos como el 8M en España, porque cuando te preguntaban si tú ibas a ir a la manifestación del 8M, tú decías, no voy a ir, ya, pero di que es por el COVID o por otra cosa, como buscando excusas para no quedar mal. Y por otro lado, cuando te preguntan si eres feminista, tú das una respuesta muy simpática que dice, soy feminista amazónica de la... Es que es verdad. Sí, y no lo digo como un detente bala, no. Feminista amazónica de segunda ola, es decir, Camille Paglia, las mujeres fuertes, las mujeres libres, las mujeres responsables, las mujeres que no nos vemos como víctimas de nacimiento, que no consideremos a los hombres agresores ni enemigos, ¿no? Sino nuestros aliados. Es decir, ese es el feminismo de la segunda ola que buscó la verdadera igualdad. Yo quiero la igualdad, no quiero la discriminación, ni la mía ni la vuestra. Que vale la pena leer, hay una página que dice que las mujeres han experimentado una de las mayores revoluciones en la historia de España contemporánea. O sea, las mujeres hoy pueden ser madres, pueden estudiar como no habían estudiado las abuelas o quien sea, han tenido todas las oportunidades y participan de igual a igual en política, dirigen comunidades, son portavoces, etcétera, etcétera. Entonces, pero esa no es una postura reivindicativa contra los hombres, sino que decir, mire, esta es la realidad de España hoy. Sin duda, yo creo que hay que ser muy justos y realistas y descriptivos. Y hay sitios y países donde las mujeres sí tienen graves problemas, países islámicos. Sí, claro. Sin embargo, estas izquierdas nunca hablan del problema de las mujeres en esos países, porque entonces lo multicultural entra en juego y hay que respetar las culturas distintas. Ayane Hirsi Ali, que es una mujer impresionante que yo pude entrevistar hace unos años en mi época de periodista, mi feliz época de periodista, cuando iba entrevistando intelectuales y gente muy interesante, y me hablaba de eso, me decía las dificultades que ella tenía en Estados Unidos para que las periodistas progresistas, el New York Times y esta gente sintiera un mínimo de solidaridad y se comprometiera con la causa de las mujeres en estos países, por ejemplo, contra la ablación. Y lo hacían, ¿por qué no lo hacían? Por esta cuestión cultural, ¿no? Porque lo progre tiene que defender, ¿no? La multiculturalidad está por encima de cualquier consideración. Ya nos vamos sacando al final, Cayetana Álvarez de Toledo, y tengo una pregunta porque tú destacas mucho la importancia del liberalismo por una parte y hablas de una nueva ilustración y que ahí podrían estar como las raíces fundacionales de una nueva etapa para España o para Europa. Y quería ver si lo entiendo bien, porque por una parte no todos los grupos que comparten un proyecto constitucional en España, en Chile, en otros países, tienen su raíz en el liberalismo, en la nueva ilustración. Podría ser incluso en el marxismo o en otra forma del socialismo. Pienso en los socialismos chilenos o en el Partido Socialista Obrero Español en España. Y hay sectores conservadores que perfectamente pueden ser aliados tuyos y que tampoco tienen sus raíces en el pensamiento liberal o ilustrado. ¿Cómo hacer para unir a los distintos también en ese ámbito, como dices tú? Pero yo creo que es posible hacer una reagrupación sobre los principios muy básicos de la ilustración. Es decir, es el suelo que pisamos. Es el suelo constitucional español, es el suelo a partir de la Revolución Francesa sobre el que se construyen las naciones modernas, es la igualdad de los ciudadanos ante la ley, es la libertad del individuo, es el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, es la sociedad abierta. Es decir, hay ciertos 5 o 6 parámetros que creo que son perfectamente asimilables por parte de un amplísimo espectro social, ¿no? Conservadores, liberales, progresistas, ilustrados. Es decir, lo que hay enfrente es una involución clarísima. Eso es anti-ilustrado, pero antidemocrático en el sentido más moderno de la palabra, ¿no? Y ahí es donde se trata de encontrar puntos de encuentro. Y luego ya tendremos tiempo para volver a restablecer cantidad de diferencias, pero la reagrupación de ese espacio de la razón, por llamarlo de una manera, me parece imprescindible. No puedo dejar de preguntarte por John Eliot,
Tú estudiaste en Oxford, estudiaste historia, yo también tuve la suerte de estudiar historia, y John Eliot fue un gran historiador, escribió un precioso libro de memorias que recomiendo, Hacer Historia, y quería que nos contara algo de él porque falleció ahora en marzo, a una avanzada edad, felizmente lo pudimos disfrutar mucho tiempo. ¿Qué nos podrías contar brevemente de John Eliot? Muchas cosas, ¿no? Fue mi maestro, fue la persona que me enseñó no solamente a apreciar la historia de España y la España contemporánea, me redescubrió a España como a tantos otros, porque acabó con esa visión peyorativa de lo español como un país diferente, ¿no? En el sentido de peor, ¿no? Y la puso en su justo contexto, ¿no? Y eso fue una revolución en un momento dado, ¿no? España no era un país marginal donde habían pasado cosas raras, un país exótico y folclórico y peor, sino que era una de las democracias importantes, una de las naciones importantes del mundo, con una historia de claroscuras como tantas otras, ¿no? Y él hizo una labor como de rescate de lo español y de comprensión de lo español extraordinaria. Y respecto a él, que era dos cosas diré, ¿no? Por una parte, un maestro exigente, ¿no? Muy preciso con las palabras, le gustaba la prosa muy limpia, muy fluida, ¿no? No le gustaba esa retórica francesada, ¿no? Y escribía maravillosamente, de una gran elegancia y claridad, ¿no? Un modelo a seguir, una prosa maravillosa. Y segundo, que unas semanas antes de su muerte habíamos acordado escribir un libro juntos. ¿En serio? Que lo cuento en el obituario que publiqué en el diario El Mundo, con motivo de su muerte. Habíamos hablado, yo le había mandado mi libro y le había propuesto escribir un libro juntos, un poco casi de maestro y la discípula, ¿no? Tocando los distintos temas que habían sido importantes en su vida y también en la mía. España, Cataluña, la relación entre España y América, el revisionismo histórico y toda esta tontería de la cancelación en las universidades, porque los dos que estuvimos en Oxford hemos visto también cómo esa manía de cancelar a las personas ha llegado incluso a nuestra maravillosa universidad e incluso a su colegio, Oriel, ¿no? Con motivo de unas estatuas de Cecil Rhodes, ¿no? Entonces había muchos asuntos que se iban entreverando en su vida y en la mía que podrían haber dado lugar a unas largas conversaciones que luego yo tenía la intención de convertir en un libro de reflexiones sobre estos asuntos desde su perspectiva y la mía, ¿no? Y quedó sin hacer y sin escribir, cosa que lamento profundamente. Qué buen recuerdo de John Eliot, que fue uno de tus maestros. Aparecen otras personas que tú valoras en el libro, Mario Vargas Llosa, Michael Ignatieff, aparece Raymond Aron, personas muy interesantes. Yo me di un trabajo que no siempre hago, junto con leer tu libro, iba a revisar algunas de las citas que tú hacías. Varios de los libros los tenía, otros los encargué. Los de Ignatieff, por ejemplo, no los tenía. Raymond Aron, la larga entrevista la había leído felizmente. Y me tocó preparar por encargo de la otra mirada del Instituto Res Pública un ensayo sobre tu libro Políticamente Indeseable. Maravilla. Que te lo quiero regalar. Espero que le haga honor a tu Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Y paralelamente quería pedirte si le puedes recomendar a los auditores de Historia, Libros y Banderas uno o dos libros que no necesariamente tienen que ser de política, si quieres pueden serlo, pero es libre, puede ser literatura, puede ser historia, puede ser política también. Bueno, digamos, por ceñirme a lo que has citado y añadir uno más, ¿no? Quien no haya leído Fuego y Cenizas de Michael Ignatieff tiene que leerlo, ¿no? Cualquier persona que le interese la política o ni siquiera que no le interese la política, pero quiera un libro bellísimo sobre la política y un libro también de una experiencia fracasada, pero que sin embargo acaba con un capítulo luminoso de reivindicación de este oficio, que lo lea, ¿no? Como Pez en el agua de Mario Vargas Llosa también es un libro maravilloso sobre la política, ¿no? Un ejemplar libro, mi favorito suyo. Luego has citado, bueno, Raymond Aron, tantas cosas, Isaías Berlín, ¿no? El fuste torcido de la humanidad, es otro grandísimo libro. Hay libros que cito ahí de Pinker sobre la ilustración, ahora que estamos hablando, esa reivindicación, ese alegato suyo en defensa de la ilustración, creo que serviría de manual político para muchas jóvenes generaciones. Mira, ahí ves que
Él es de origen más bien un socialdemócrata, pero ahí se reivindica en la Ilustración, se puede reagrupar a la gente ahí. Y luego de reciente, yo creo que hay un libro importante en España, que es el libro de Arcadia Espada sobre la verdad, que recoge una serie de artículos y columnas que él ha escrito sobre un asunto crucial del que se habla muy poco, que es el papel de la verdad, lo que le ha pasado a la verdad, y cómo podemos reconstituir y defender como un bien público, la verdad. Pero qué buenas recomendaciones, así que los auditores van a tener harto trabajo, que pueden partir con Políticamente Indeseable de Cayetana Álvarez de Toledo, y con esas 5 recomendaciones que ella ha dado de temas de actualidad política y de historia de las ideas. Muchas gracias, Cayetana Álvarez de Toledo, por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Muchísimas gracias, gracias a ti, siempre. Que estén muy bien, nos vemos en el próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.